Dios, Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso, dándole gracias al Señor Todopoderoso. Grande y maravilloso el Señor. Gracias, Señor, por este día, por la oportunidad que nos da para poder expresar la palabra de Dios. Así es, mi amado hermano. Dámosle gracias a Dios. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, por el alimento que nos das día a día, Señor. Gracias, Señor. Abre mis ojos para leer las maravillas, la ley que tienes preparado en este día maravilloso para nosotros. Gracias, Señor mío. Bendito y grande, maravilloso Padre eterno. Gracias al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Gracias, papá. Abba, Padre, papito lindo, Señor mío. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias por la salud que me da, Señor. Gracias por esta fuerza que da para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor mío. Bendito seas y grande, maravilloso Padre eterno. Gracias, Señor. Te pedimos también por aquellos amigos, allegados, conocidos, familias que están participando en el video, que seas tú, Señor mío, tocando cada uno de sus corazones, cada uno de sus pensamientos, Señor. Yo no sé por cuántas situaciones estén pasando, angustias, desesperaciones, molestia o alguna cosa que estén pasando, Señor. Tú conoces los corazones, Señor, que seas tú tocando a cada uno de ellos, Señor, calmando, dándole paz, Señor, gozo, Señor, a cada uno de ellos, Señor, sacando de esas tinieblas, Señor, sacando de ese abismo, Señor, que tú seas, Señor, revelándote, Señor, a cada uno de ellos, Señor, que seas tocando, Señor, haciendo que vuelvan a ti, Señor. Gracias, papito lindo, gracias, Señor mío, bendito sea y grande, maravilloso. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Un cambio pedimos, Señor, ya que con nuestras fuerzas no podemos, Señor, pero te pedimos a ti, como tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que no conoces. Así es, mi Señor, te estamos pidiendo y enséñanos, Señor. Te estamos pidiendo también que nos enseñes, Señor, que nos instruya, Señor, para poder caminar hacia ti, Señor, y hacer tu voluntad, Señor. Gracias, papá, gracias, papito lindo, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Guárdanos, Señor, este día maravilloso. Guárdanos, Señor, cúbrenos con tu manto, Señor. Váyanos con tu sangre preciosa, Señor. Gracias, papito lindo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Claramente nos vamos como prefacio. Tenemos la hoja entre los dos testamentos, aproximadamente 400 años de silencio. En esos 400 años de silencio no sabemos qué ha pasado, pero leamos los que nos dicen, los que nos informan una información más o menos, y vemos con contestaciones de la Biblia qué nos dice. ¿Ha escuchado hablar de los 400 años de silencio? Lo más probable es que generalmente representa los simbolizando con las hojas blancas de la Biblia, que divide el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En ese tiempo en que Dios no se reveló a los hombres, sin embargo, al finalizar ese periodo, nos envía las más grandes señales de amor y misericordia a nosotros, su creación. Todos los que anunciaban el Antiguo Testamento fue cumplido y hecho realidad. La promesa del Mesías ya era palpable, pero en ese silencio sucedieron muchas cosas de cuales ignoramos. Se escribieron muchos libros, nace nueva cesta. Ahí nació nueva cesta de la palabra, ahí nacieron otros libros. Claramente, como nos dice aquí, del Mesías ya era palpable, pero en ese silencio sucedieron muchas cosas de las cuales ignoramos. Describieron muchos libros, nace nueva cesta, emergen nuevos imperios, gobernadores del mundo conocido al momento menos esperado para los hombres. Dios se revela en carne a la humanidad. ¿Qué sucedió antes durante este periodo? La historia nos muestra lo siguiente. Periodo de Persa, 430 a 332 a.C. Al final del Antiguo Testamento, cerca de 430 a.C., Judea era una provincia persiana, había sido potencial mundial de manos del rey Ciro. Cerca de 100 años
le siguió, siéndole después de esta cerca de 100 años. Más durante este periodo poco se sabe de la historia de Judía. El dominio persa era su mayor parte y se caracterizaba por ser moderado y tolerante, y los judíos gozaban de bastante libertad. De los reyes persas de este periodo fueron Darío III. Bajo este periodo, Nehemías reedificó Jerusalén. Jerjes II, 424 a.C., Darío II, 423-405 a.C., Artajerjes II, 405-358, Darío III, 335 a 331. Bajo este reinado cayó el imperio persa. Periodo griego, 331 a 367 a.C. Hasta ahora, grandes potencias habían sido asísticas y africanas, pero sobre el horizonte occidental se levantaba omnisciente el poderío creciente de Grecia. Los comienzos de la historia griega se lo vela en la mitología y se cree que haya comenzado alrededor de los siglos XII a.C. en la época de los jueces bíblicos. Luego vinieron la guerra troyana y Homeros por el 100 a.C. En la época de David, David y de Salomón, el comienzo de la historia griega antéutica. Generalmente se calcula desde el primer Olimpiada, 776 a.C., después vino la formación de Estado griego y luego la guerra persa, 531 a.C., las celebradas batallas de Maratón. Y Alejandro Magno, 336 a.C., asumió el mandato de ejército griego y con rapidez de meteoro se lanzó al oriente sobre las tierras que habían estado bajo el dominio de Egipto. Asiria, Babilonia y Persia. Ya en el 331 a.C., mundo entero estaba pues pies en sus invasiones a Palestina, mostrando grandes consideraciones hacia los judíos. Dejó intacta a Jerusalén y ofreció garantía a los judíos para que se estableciera en Alejandría. Fundó ciudades griegas por toda parte de su dominio y juntamente con ella su cultura e idiomas, y luego de un reinado breve murió a los 33 años víctima de una enfermedad llamada paludismo o malaria. Después de la muerte de Alejandro, su imperio pasó a manos de 4 de sus generales de los 2 sectores orientales, y Siria le tocó a Seleuc. Egipto, totalmente Palestina, situada entre ambos, fueron primeramente en Siria, pero el 301 a.C. pasó a manos de Egipto, en cuyo poder estuvo unos 100 años hasta el 198 a.C., bajo los reyes de Egipto llamados los Ptolomeos. La suerte de los judíos era por lo general pacífica y feliz. Los que estaban en Egipto edificaron sinagogas en todas sus colonias
y Alejandría. Llegó a ser un centro de gran influencia en el judaísmo. En 198 a.C., Antíoco el Grande reconquistó Palestina, que pasó nuevamente al poder de los reyes de Siria, llamados los Seleucidas. Antíoco Epífanes, 174 a.C., adversarios acérrimos de los judíos, hizo un esfuerzo salvaje decidió para exterminar a ellos en religiones de bastos. Jerusalén en 168 a.C. profanó los templos, sacrificó un cerdo sobre el altar, erigió un altar en Júpiter, prohibió al culto del templo y bajo pena de muerte a las circuncisiones y destruyó todo el ejemplar de la escritura que pudieran hallarse y mató a todo aquel que tuviese tales ejemplares en su poder. Vendió como esclavo a miles de familias judías y recurrió a toda forma imaginable y torturas para obligar a los judíos a que renunciasen a Dios y religiones. Esto condujo a la revolución y sublevaciones de los macabeos, una de las hazañas más heroicas de la historia. Los Ptolomeos, reyes griegos de Egipto, fueron Ptolomeo I, 325 a 285 a.C., como Ptolomeo VII, Eurgetes, 146 al 117 a.C., periodo de la independencia de 167 a 63 a.C., también llamado el periodo macabeo, y Asmoneo, Matatías y un sacerdote patriotismo intenso y valores sin límites, enfurecidos por los intentos de Antíoco Epifanio destruir a los judíos, reunió un grupo de judíos leales y alzó la bandera de la libertad. Tuvo 5 hijos guerreros y heroicos: Judas, Eleazar, Jonatán, Simón y Juan Matatías. Murió en el año 166 a.C. Su manto cayó sobre sus hijos. Judas, guerrero de un genio militar, pasmo, ganó batalla tras batalla contra numerosos increíbles ejércitos. Reconquistó Jerusalén en el año 165 a.C. Purificó y consagró el templo. Este es el origen de la fiesta de las dedicaciones celebradas de los judíos hasta hoy. Judas reunió ese mismo la autoridad sacerdotal y civil, y de esta manera estableció sucesiones asmonia de sacerdotes gobernadores de que duren 100 años encabezaron una Judea independiente. Estos fueron Matatías, 167 a 166 a.C., Judas, 161, Jonatán, 161 a 164 a.C., Simón, 144, 135, Juan Hircano, 135 a 106, hijo de Jonatán, Aristóbulos y sus hijos, 106 a 63 a.C., indignos del nombre macabeo, periodo
Periodo romano, 63 a.C. hasta la época de Cristo, en los años 63. Palestina fue conquistador por los romanos bajo Pompeyo. Antipater Idumeo de Edom, descendiente de Saúl, fue nombrado gobernador de Judea y siguió su hijo Herodes el Grande, el rey de Judea, en los años 37-3 a.C. Para ganarse la buena voluntad de los judíos, Herodes reedificó el templo con gran magnificencia. Fue un hombre brutal y cruel. Este es el Herodes que gobernó Judea cuando Jesús nació y quien mandó a ejecutar a los niños de Belén. Claramente recordemos que aquí en Judea, de lo siguiente, su hijo Herodes el Grande, rey de Judea, en los años 37-3 a.C., para ganar la buena voluntad de los judíos, Herodes reedificó el templo con gran magnificencia. Fue un hombre brutal y cruel. Este es el Herodes que gobernaba en Judea cuando Jesús nació, en quien mandó a ejecutar a los niños de Belén. Canon del Antiguo Testamento, la palabra canon, que significa literalmente caña o vara de medir, y llegado a ser usado como nombre de las listas de los libros reconocidos como la genuina, original y soberana palabra de Dios, para distinguir entre todos los demás libros como la regla de fe. Muy temprano en la historia, Dios comenzó a la formación de libros que habían de ser medios de sus revelaciones de sí mismo y la humanidad. Los 10 mandamientos grabados en la piedra de Deuteronomio, capítulo 10, versos 4 y 5. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Nos mandan los libros de Deuteronomio, capítulo 10, versos 4 y 5. Y nos dice: escribió en la tabla conforme a la primera escritura de los 10 mandamientos de Jehová. Os había hablado en el monte de medio de los fuegos y el día de la asamblea. Y me los dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y pues las tablas en el arca había hecho allí, estas como Jehová me había mandado. Claramente vemos lo que nos dice aquí. Escribió en la tabla conforme a la primera escritura de los 10 mandamientos de Jehová. Os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí está como Jehová me había mandado a guardar. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Claramente reconocemos que ahí estaban las tablas guardadas. Las leyes que Dios dio a Moisés, escritas en un libro, fueron guardadas en el lado del arca, como vemos en Deuteronomio capítulo 31, verso 24. Capítulo 31, versos 24 y 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes a Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Bendito y grande, maravilloso, ahí está la palabra. Hicieron copias de este libro, Deuteronomio, capítulo 17 y 18.
capítulo 17, verso 18 en Deuteronomio. Y cuando se sintió sobre el trono, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirás para sí un libro, una copia de esta ley y del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas. Acordemos que ahí le dijo que guardara de donde estaba el arca. Josué añadió en los libros Josué 24, 26. Vamos a los libros de Josué 24, 26. Y escribió Josué en esta palabra en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra levantó allí debajo de las encinas que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído toda la palabra que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, y para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posición. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Samuel escribió uno de los libros de los guardados delante de Dios, a Primera de Samuel 10:25. Primera de Samuel 10:25. Gloria a Dios. Primera de Samuel 10:25 nos dice, Primera de Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, y cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue y a su casa en Gabat. Y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron que épocas y no le trajeron presentes más al disimulo. Trajeron presente más él disimuló. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Samuel. Este libro era bien conocido 400 años después. Segunda de Reyes. Vámonos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22, 8 al 20. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he batallado el libro de la ley en las casas de Jehová. El Hilcías dio el libro de Safán y lo leyó. Viniendo luego en el escriba Safán al rey, dio cuentas al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y los han entregado en el poder de los que hacen la obra que tiene a su cargo en arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró que el rey diciendo: el sacerdote
Elcias me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, rasgó sus vestidos, y luego el rey dio órdenes al sacerdote Elcias y a Ahicam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaís, y escribas Safán, y Asaí, y siervo del rey, diciendo: Id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres nos escucharon la palabra de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Elcias y Ahicam y Acor y Safán y Asaís, y le profetizan Huelda, mujer de Salum, hijo de Tiesba, hijo de Ars, guardad las palabras, dice, vestiduras del cual moraban en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron en ella, y ella le dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envío a mí. Así dijo Jehová: He aquí, yo traigo sobre estos lugares y sobre los que he morado todo el mal de todo que habló este libro. Dice: y moraba todo el mal de que había hablado este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dijeron a mí, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando a ira con toda la obra de su mano. Mi ira se ha concedido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntárselo, Jehová diera así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se esterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verás tu ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron el rey de respuesta. Bendito y grande, maravilloso. Ahí vemos lo que cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos habla el Espíritu Santo, que en esa palabra cuántos daños hemos hecho, cuántas maldades hemos hecho a Jehová. Así es, mi amado hermano, esperemos la otra poco más que falta de ahí, unos versículos más falta. Mañana le puedo darle porque no alcanza el tiempo también mucho, muy largo. Así es, mi amado hermano, démosle gracias a Dios por estas palabras. Gracias, Señor mío, por estas palabras que nos has puesto en nuestra mente, Señor. Gracias, bendito eres y grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir entendimiento de tu palabra, Señor. Claro y grande, maravilloso, Señor, tu palabra, Señor. Como dice claramente, cuando uno coge este libro, uno se da cuenta de tantos errores, tantas fallas que hemos cometido delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Hablaste a mi vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque me toca mi parte coger, Señor. Gracias, papito lindo, Señor mío. Gracias, Señor. Bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, papá.
Antemano, mi amado hermano, que Dios me lo bendiga a usted y toda su familia. Lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios me lo bendiga.